de valor. Líder y estratega. Le puso fe a su pasión. Y decidió cumplir con su misión. Buenos días a todos. Divide y vencerás. Divide y vencerás, una vieja estrategia que aplica para todos los niveles sociales, económicos, políticos, deportivos y demás. Se la atribuyen al Imperio Romano, por allá Julio César, pero yo creo que actualmente también se ve, ¿no? Y a los que les gusta la historia, dicen que Napoleón la utilizó en su momento para llegar a conquistar grandes territorios que había conquistado. Y se sigue aplicando. Hay otra frase que me recuerda este tipo de estrategias, y es: el pueblo unido jamás será vencido. Pero eso me recuerda a mi paso por la universidad pública, entonces mejor dejemos más. Muy bien, divide y vencerás. En este capítulo, en este episodio de la serie de Nehemías, vamos a ver cómo el divide y vencerás es un problema que aqueja la misión de Nehemías. La misión de Nehemías. Vemos que ya ha enfrentado conflictos externos, que ha desafiado incluso a las personas que se oponen contra la misión de Dios de reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías ha enfrentado desafíos tan importantes como salir de Persia, estando allá sirviendo al rey, coopera el rey y convence con un muy buen argumento, con una muy buena exposición de su propósito, de por qué quería regresar a Jerusalén a reconstruir el muro. Muchas veces este problema, el divide y vencerás, no lo vemos venir. Y como decía, en diferentes aspectos, puede ser político, como sociedad, como nación, como familia, como matrimonios, como iglesia. No somos sensibles a los problemas, a que no resolver los problemas internos de manera adecuada nos hace perder varias cosas. Uno de esos es el propósito por el cual estamos unidos. Y segundo, el para qué. El qué, por qué estamos aquí, por qué estamos unidos como familia, por qué estamos unidos como matrimonio, por qué nos unimos como sociedad, como país, como nación, como humanidad, por qué nos unimos en una misión como la misión de Dios. Entonces quiero que exploremos el capítulo 5 del libro de Nehemías. Vamos a ir por todo el libro, por todo el capítulo 5. Es extenso, pero quiero que me acompañen con la lectura, ¿listo? Entonces vamos a ver cuál es el conflicto, primero que todo. Capítulo 5 de Nehemías dice así: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Veamos ahí que hay una queja, hay una protesta. Y esa protesta no es cualquier protesta, es una protesta masiva, hombres y mujeres del pueblo, contra sus hermanos judíos. Es contra alguien de la comunidad, contra una gran población. Estaba muy descontenta, muy inconforme, a tal punto que elevan su voz, pero es contra sus propios hermanos de la comunidad judía. Había quienes decían en esa protesta que los hijos e hijas ya son un montón y que necesitan trigo. Básicamente la protesta es por hambre. Una protesta genuina. Somos muchos y necesitamos para esta obra levantar los muros y lo que sea que hay, necesitamos comida. Sigamos, en el 3. Otros se quejaban, otra queja,
por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Otra queja, pero dicen, por conseguir ese trigo que hace falta, hemos vendido, hemos comprometido nuestras posesiones, tal vez nuestra herencia, la tierra. Y ya eso que por tradición hemos venido de generación en generación cuidando, ya ni siquiera lo tenemos porque lo hemos tenido que poner como parte de esa forma de subsistir, lo hemos empeñado. Entonces, segunda queja tiene que ver también básicamente con recursos económicos para comer. Y sigamos, en el 4 y el 5 vemos otra queja, dice, había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos, básicamente el mismo tema, para conseguir dinero prestado y pagar tributo al rey. Para pagar tributo al rey habían tenido que empeñar lo que tenían, el fruto de la tierra, de donde podían sacar su sustento, tenían que empeñar. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma gente, somos el mismo pueblo, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. Ya no es solamente el terreno, la herencia o de dónde sacan el alimento, sino a la misma generación siguiente, a los hijos e hijas los han tenido que empeñar también como esclavos. Y dice, de hecho hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. ¿Por qué le llega esta queja? Una queja tan sentida, una queja que en principio parece una queja de, ¿sabe qué? Nehemías, no hay plata. Pero vamos viendo que tiene más fondo y más fondo. Y no hay recursos, por lo tanto, no solamente hemos visto que ha tocado hacer cosas que nunca habíamos pensado hacer, sino que hemos llegado incluso a vender a nuestros hijos como esclavos. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es plata? Creo que el asunto que vamos a ir descubriendo es que no es solamente una queja porque no hay recursos, sino que de alguna forma esos detalles que hay ahí que dice que nuestros propios hermanos, nuestros hijos y nuestras hijas son iguales, pero están siendo receptoras de un trato diferente y de unas consecuencias que nos llevan a tomar estas medidas. Entonces, veamos que esa es la queja. Pero Nehemías se da cuenta que no se queda ahí. El asunto está no solamente desviando el propósito por el cual no solamente ha venido con el permiso del rey de Persia, con recursos, con tesoro, con materiales, con escolta. Nehemías dice, pero si no tenemos problemas para desarrollar el proyecto, el problema está aquí adentro. Y Nehemías dice, claro, divide y vencerás. ¿Quién nos está dividiendo? ¿Los enemigos? No, a los enemigos ya los tenemos controlados. Al rey, no, porque el rey mismo me autorizó y me dio la plata y los recursos y la escolta. ¿Quién nos está dividiendo? Y él se da cuenta, entre nosotros. Entre nosotros nos estamos tratando injustamente, y no solamente injustamente, sino que estamos yendo en contra de Dios. Veamos por qué. La reacción, segundo punto, entonces la reacción de Nehemías. La primera parte de su reacción está en el verso 6 y dice, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Imagínense a Nehemías habiendo pasado todos los obstáculos que había tenido que pasar, habiendo sido retado desde Persia a dejar la comodidad de su puesto allá y decir, yo no solamente siento dolor por mi pueblo, siento dolor por la ciudad de mis antepasados, porque las murallas están destruidas, el templo a medio reparar y el pueblo deshecho, atacado por sus enemigos, y hace todo lo posible por venir, empieza la obra y ve que el problema más grande está entre los que se supone que él va a ayudar porque es su pueblo. Yo me imagino cómo sería el enojo. No dice ahí qué reacción verbal tuvo, pero yo creo que él se mordió el labio y dijo, me pasó hace poquito, iba pasando
No está por aquí, el culpable no. Iba pasando yo por la calle, un semáforo cerca a mi casa, y alguien iba a cruzar a la derecha en carro, yo iba a pie. Cuando yo iba pasando a pie, entonces me di cuenta que el semáforo para peatones estaba en verde. Y la persona que venía en el carro me pitó de una forma poco amable, muy poco amable. Entonces yo, eso que miré y dije, no, pues yo puedo pasar, está en verde. Y si este conductor sabe el código de tránsito, me deja pasar y no me pita así. Entonces lo miré así, muy tiernamente, y me quedé así, y dije como Nehemías, así, pero me siguió pitando y lo volví a mirar y me quedé mirándolo así. Después de un rato, hermano, muy bonita su mirada. Era alguien de aquí de la iglesia. Cuando llegué, ahorita eso fue como el jueves. Yo me imagino a Nehemías así. Nehemías se enojó al escuchar esta queja, estas quejas. Y se enojó no solamente porque era un problema grave de recursos que estaba viendo comprometida la integridad de los hijos, de sus vecinos, de sus amigos, sino por algo más profundo. Él estaba viendo que ese pueblo, el pueblo que él quería venir a rescatar, no por iniciativa propia, sino porque Dios le puso en el corazón la inquietud de ve y haz algo por mi pueblo. Ese pueblo, el pueblo hebreo que había venido del exilio poco a poco a su tierra, a su ciudad, se estaban tratando de la forma más degradante entre ellos mismos. Nehemías, me imagino que recordó uno de los pasajes en la ley que Moisés había dejado. En Éxodo 22:25 decía: si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. ¿Será que los bancos son extranjeros? ¿Será que por eso es? Pero concentrándonos aquí, Nehemías se enojó porque se notaba que el problema era más de fondo, no era de recursos. Yo me imagino a Nehemías diciendo, bueno, busquemos de los recursos que hay para la muralla, pues cómo solventamos esto, porque no podemos morirnos de hambre, porque tenemos una misión mucho más importante, un propósito más trascendente, pero tenemos que arreglar esto de fondo. O sea, aquí el corazón de mis hermanos, los del pueblo de Dios, no solamente está lejos de Dios, sino que han olvidado sus leyes y se tratan de esta forma tan horrible. Sigamos viendo la respuesta, la reacción de Nehemías. La primera parte fue el enojo. En el verso 7 dice lo siguiente: y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Entonces, como ya, pasó el semáforo y reflexionó y les dijo: es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de interés. La primera reacción, reflexiona y con calma, sin insultos, les dice: no puede ser que a su propia gente, viendo las condiciones en las que están, les cobren intereses. ¿Por qué? No porque sea una cuestión económica, sino porque era una cuestión de la ley de Dios. Porque Dios les había dicho a su pueblo, a ese pueblo que sacó de Egipto, a ese pueblo que liberó con grandes milagros, que alimentó en el desierto, que hizo que vencieran a sus enemigos y que se ubicaran en esa tierra, y que desobedientes y desobedientes y desobedientes, hasta que tocó decirles, bueno, si se siguen portando así, los mando al exilio. Se siguieron portando así, los mando al exilio. Bueno, pero yo los voy a restaurar. Y los restaura y se siguen alejando de la ley de Dios en cosas tan sencillas pero tan profundas como el hecho de tener que vender a su familia para pagar los intereses. Y sigue la reacción de Nehemías. Nehemías convoca una gran asamblea y públicamente los recrimina, les hace el reclamo. Y veamos en el versículo 9 lo que dice: lo que ustedes están haciendo es incorrecto. Lo que ustedes están haciendo con sus vecinos, con sus hermanos, con sus familiares que están en necesidad es incorrecto.
Pero miren el asunto tan importante que destaca Nehemías aquí. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios? ¿No deberían demostrar la debida reverencia a nuestro Dios y así evitar el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Les resalta. O sea, ustedes no están yendo solamente contra sus hermanos haciéndoles esa jugada económica, sino que están despreciando a Dios, están desconociendo a Dios, están ignorando, están pasando por encima del Dios que los trajo aquí para restaurarlos como pueblo. Y no solamente eso, están desobedeciendo, sino que están siendo el peor testimonio para los pueblos que los rodean. Divide y reinarás. Aquí, ¿quién ejerce la división? ¿Algún enemigo? ¿Algún pueblo pagano? No. Aquí el problema es el de antes, el de siempre. El de siempre del pueblo desobediente que a través del desierto siguió yendo y yendo y yendo contra Dios, en contra de Dios, en contra de Dios. Y desafortunadamente el mismo problema nuestro. Ignorar a Dios, desobedecer a Dios. El pecado, el orgullo y la avaricia por delante de un propósito superior, de ser el pueblo de Dios, pero de ser luz a las naciones. Aquí el asunto de Nehemías no es vamos a vencer a nuestros enemigos, no, aquí el asunto es una promesa que desde Abraham viene tratando de cumplir Dios a través de su pueblo, y es: a través tuyo vas a ser bendición para las naciones. Y sí, en algunos casos tocó enfrentarse militarmente, pero aquí el asunto, Nehemías vuelve a hacerlo. O sea, tanto que hemos pasado, nuestros antepasados, generaciones y generaciones, dolor, destrucción, exilio, y seguimos clamando a Dios, y Dios nos da otra oportunidad, y seguimos pasando por encima de Él, y fuera de eso somos el peor testimonio de Dios para en medio de donde nos puso. Duro, ¿no? Aquí la solución que vamos a ver que plantea Nehemías no es económica. Aquí Nehemías apunta y él reconoce que hay un propósito superior que se está viendo comprometido. Yo creo que Nehemías diría: pues ¿para qué murallas? ¿Para qué reconstruimos esto si el problema del corazón sigue estando igual que antes? Imagínense Nehemías con Esdras y todos los que tratan en este libro y en los libros cercanos de la narrativa bíblica, tratando de enseñarle a las nuevas generaciones del pueblo la ley y contarle: mire, es que los profetas anunciaron que si nos portábamos mal iba a venir esto. Pero a pesar de eso vino la restauración del Señor. Recordando lo que decían los profetas, imagínense lo que decía Ezequiel antes de que viniera esta oportunidad de restauración, de regreso del exilio. Ezequiel decía: les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Imagínense esa noche Nehemías diciendo: qué corazón nuevo esta gente. Qué corazón de carne, insensibles, ven que sus vecinos están muriendo de hambre y les siguen cayendo encima. O sea, ni para reconstruir un muro, ni para nada. O sea, ¿para qué estamos aquí? Jeremías, en el pasaje que leyeron Alvarito y Lili, hay una parte muy, muy chévere de ese pasaje. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Pero también en ese pasaje dice: pero después de que cumplan su castigo, porque ustedes se han portado muy mal. Pero no se preocupen, yo los haré regresar, pero los haré regresar con un corazón nuevo. Y en el Jeremías 29, 12 y 13 dice: ustedes en ese momento me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen
de todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón. Cuando se cumpla que por fin ustedes han entendido cuál es el corazón que yo quiero poner en ustedes como pueblo. Imagínense a Nehemías tratando de hacer todo lo que estaba tratando de hacer y dándose cuenta que el corazón de su pueblo, de ese pueblo que él quiere hacer algo, sigue igual que antes del exilio. Pero no obstante, Nehemías, como hemos visto en los capítulos anteriores, se echa el asadón al hombro y dice: vamos a seguir reconstruyendo esto y vamos a seguir buscando que el corazón de este pueblo cambie, que el corazón de este pueblo se rinda ante el Señor y que no solamente hagan una obra civil, sino que cumplamos el propósito de Dios para nuestro pueblo. Veamos, tercer punto, la solución. Nehemías busca una solución y la logra por lo menos parcialmente. Veamos lo que dice el pasaje en el capítulo 5 entre los versículos 11, 12 y más adelantico. Dice: yo les ruego, les está hablando a los que están cometiendo estas injusticias con los vecinos, yo les ruego que devuelvan los campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, el trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Eso, yo no soy muy bien con los números, pero creo que eso es un 12% anual. Eso es poquitico. O sea, si uno mira las cuentas eso es poquito. Pero aún así, les ruego que devuelvan todo eso que han comprometido de sus vecinos, por amor a sus vecinos, pero por amor a Dios, y también el 12% anual de los intereses que le han cobrado a sus vecinos. No sean desgraciados. Delante de los sacerdotes, los versos que siguen, no los vamos a leer para ir más rápido, pero delante de los sacerdotes les hizo jurar que cumplirían esas promesas. Cuando Nehemías dice esto, todos dicen sí, sí, lo vamos a hacer, sí, amén, amén. Y en caso de no hacerlo, recibirían las consecuencias. Nehemías más o menos dice que se sacude el polvo de su vestimenta y dice: si ustedes no lo cumplen, que así haga Dios con ustedes, que los sacuda nuevamente. Pero veamos que toda esta situación de Nehemías y el contexto y la perspectiva amplia que nos permite ver Dios que está buscando hacer con su pueblo en esa época, también tiene una incidencia aquí y ahora con nosotros. Imagínense que esto se vuelve a repetir siglos tras siglos. No les contamos el final todavía, vamos hasta ahora en el capítulo 5 de Nehemías. Pero el final no es tan bueno. Y de hecho sabemos que las promesas de trasplantar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, un espíritu nuevo que honre al Señor, solamente se cumplen con Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así como decían en la asamblea. Amén. Pero Jesús está en medio de su misión, está en medio de sus amigos, de sus discípulos, y ve que ya va a cumplir la tarea a la que vino, a morir en la cruz, para que todos los que le conozcan, para que los que creen en él puedan tener ese corazón nuevo. Y Jesús hace una oración, está registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Está Jesús orando a su Padre y dice: Señor, Padre, a los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste, ellos han obedecido tu palabra. Ahora que saben todo lo que me has dado, que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está orando específicamente por sus discípulos. Y aquí empieza a salir un tema en que Jesús hace mucho énfasis. No solamente en que crean en Él, sino que ellos cumplan también la misión, el propósito superior. Veamos cómo sigue en los versos 20 y 23 de Juan 17. Dice: no solo ruego por estos, por los discípulos, no.
ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Todos los que han de creer en mí por los que me diste, por los discípulos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Los temas de la unidad. El tema de la unidad en esta oración de Jesús recoge toda su misión. No solamente nos está enseñando de la unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que nos dice, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y en todo sentido, que no se traten mal. Y que no solamente no se traten mal porque tú lo mandas, sino que no se traten mal porque la mejor herramienta que tienen para que el mundo les escuche ese mensaje, ese propósito superior de que crean en mí, es por la unidad que hay en ellos. Pablo reconoce esto también. Y veamos cómo en Filipenses 2:1 Pablo hace leamos. Dice Pablo a los hermanos en Filipos, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Uno. Unidad, unidad, unidad. Y es muy interesante porque en medio de una población, pues definitivamente somos muy diferentes. Pero aquí está de nuevo ese propósito superior, ese llamado más alto que cualquier muralla que reconstruir, que cualquier iglesia o templo que levantar, que cualquier tarea económica que desarrollar, y es que el mundo conozca quién es Jesús. Y si nosotros cometemos el mismo error que el pueblo de Dios en la época de Nehemías y atentamos contra la unidad, no solamente estamos yendo en contra de Dios, sino que estamos perdiendo el propósito por el cual estamos aquí. Entonces, retomando, este asunto no es de que no nos cobremos intereses entre nosotros. O sea, el palo no está para cucharse. Pero es esencial, o sea, el asunto aquí no es cumplir la ley de Moisés tal cual al pie de la letra, no. Muchas cosas de la ley de Moisés no se pueden aplicar aquí y ahora. ¿Sí? En la ley de Moisés dice un montón de cosas de los hijos desobedientes, no se les ocurra aplicarlas al pie de la letra porque si no nos quedamos sin niños en petit. Pero hay cosas que van a mostrarnos la misión de Dios muy por encima de cualquier situación temporal. ¿Sí? Si nosotros, como pueblo de Dios, como gente que dice creer en Jesucristo, nos andamos peleando, nos tratamos mal, nos aprovechamos los unos de los otros, no resolvemos nuestros conflictos, no solamente estamos desobedeciendo a Dios, sino que estamos perdiendo la misión por la cual el Señor nos ha escogido como su pueblo. Y esto tiene efectos hasta en política internacional. Si no, veamos las noticias de estos días. O sea, ¿cómo es que el pueblo de Dios hace qué? ¿Qué? Pero para no meternos en esos temas, resolvamos nuestros conflictos internos, resolvamos nuestras diferencias y podríamos sacar otros mensajes, otras enseñanzas del asunto que expone Pablo en Filipenses. Dice, no busquen solamente sus intereses, dejen el orgullo, ámense,
Resuelvan sus diferencias. Y vamos a los evangelios y Jesús dice, cuando tu hermano tenga algo contra ti, ve y habla con él. Si no te hace caso, ve y rodéalo. Y si no te hace caso, ve y ámalo como alguien que necesita conocer el amor del Señor. El propósito es superior. El propósito no es que nos vaya bien a cada uno de nosotros y que usemos a Jesús para nuestros propios intereses. El pueblo de Dios, ahí con Nehemías, perdió la misión, perdió el propósito superior por el cual Dios los estaba volviendo a traer a su tierra. Que no nos pase a nosotros. Veamos lo que Jesús ora al Padre. Señor, que sean uno, y que esa unidad les permita dar a conocer tu nombre. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿y cuál es el mayor mandamiento? Jesús respondió, que amen al Padre que está en el cielo y que amen a su prójimo. Y después reforzó diciendo, por esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tienen los unos a los otros. ¿Difícil? Sí. El pueblo de Israel siguió fallando. Y vamos a ver los siguientes capítulos de Nehemías, que la cosa mejora, pero al final no termina tan bien. El desafío es que, y a manera de conclusión lo pongo, aprendamos de Nehemías a ver los conflictos internos como una oportunidad de crecimiento, pero de crecimiento en la misión de Dios, en la forma como tratamos a las personas que tenemos cerca y particularmente como nos relacionamos con nuestra familia espiritual. Reflejamos la gloria, la bondad, la gracia y el amor de Dios. Resolver los conflictos entre hermanos no solo honra al Señor, sino que es la mayor obra de testimonio para que el mundo que necesita conocer a Jesús pueda conocerlo. Y preguntas de reflexión para estos días. ¿Cuál es tu motivación para resolver los conflictos con las personas que tienes más cerca en tu vida? Trabajo, estudio, familia, matrimonio. ¿Cuál es tu forma de tratar a las personas que no piensan como tú o que tienen alguna diferencia o conflicto? ¿Esta forma es un reflejo de cómo Dios te ha tratado con gracia y misericordia o no? Otra, como creyentes en Jesús, ¿de qué forma podemos dar testimonio a una sociedad que es hostil, que es violenta, que es injusta, que es egoísta? ¿De verdad podemos marcar una diferencia a este mundo? ¿O simplemente sumamos a la injusticia, inequidad, dolor que vemos en estos tiempos? Que el Señor nos ayude. Permítanme orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas a través de Nehemías, pero ayúdanos, Señor, que no seamos como ese pueblo, que aprendamos, que no se nos olviden las maravillosas, las milagrosas formas como tú nos has rescatado, como tú nos has restaurado. Tal vez como ellos nos has permitido regresar. Tal vez después de vivir las consecuencias de alejarnos de ti, pero quieres restaurarnos. Señor, que nuestro corazón no sea terco y que no pierda el propósito. Que los conflictos que tenemos entre nosotros nos permitan no solamente verte a ti, buscar la unidad entre nosotros como creyentes en ti, Jesús, sino también que nos permita ser de testimonio para quienes nos rodean y que necesitan saber también quién eres tú. Ayúdanos, Señor, como individuos, como iglesia, como familias, como sociedad, como país, como humanidad, que necesita conocer más y más a su Salvador. En ese nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, oramos y te pedimos que nos ayudes a ser uno en ti. Amén.